Muchas gracias, señor presidente. Vamos a empezar haciendo algunas consideraciones sobre lo que decía el diputado preopinante. Señalaba que le extrañaba que la coalición de gobierno venga a plantear a la Cámara una declaración sobre lo que está ocurriendo en Cuba, como también le extrañaba la declaración que discutimos hace un par de semanas sobre Nicaragua. Y yo discrepo profundamente. Yo creo que es muy bueno que el Parlamento uruguayo discuta esas cosas. Y si en el pasado no se hicieron, creo que la Cámara estuvo muy mal en no hacerlo. ¿Qué es lo que se exigía en el país en los momentos más duros de la dictadura? ¿Qué era lo que más reclamaban aquellos que estaban luchando por la democracia? Que las cosas que ocurrían en el país trasciendan, que los otros estados se pronuncien, que la comunidad internacional ponga arriba de la mesa las situaciones de violación de los derechos humanos. Era lo que reclamábamos permanentemente, por eso fue tan importante la presencia de Wilson Ferreira en Estados Unidos, ante el gobierno americano, en los organismos internacionales, todo lo que hacían los compatriotas, los exiliados en el mundo, hablando de lo que no se podía hablar en el país. Hoy aquí venimos a hablar de lo que no pueden hablar los cubanos, de lo que por supuesto no se habla en el Parlamento de Cuba. Y lo vamos a seguir haciendo. Francamente me extraña que el diputado Cayani, que es un diputado tan versado en los temas de política exterior, señale que una declaración del Parlamento uruguayo va a poner en jaque las relaciones internacionales o las relaciones diplomáticas que tiene el país con la República de Cuba. Debería saber el diputado que, de acuerdo a nuestra Constitución, quien conduce la política exterior es el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Que el Parlamento uruguayo no condiciona la opinión del gobierno sobre los temas de política exterior. Y asimismo, creo que cuando señala de que el presidente va a viajar a Arabia Saudita, confunde una vez más, y ahí es donde expresamos también importantes discrepancias, lo que es la política comercial, lo que son los intereses del país con lo que son las afinidades ideológicas. Y este gobierno va a relacionarse con todos los gobiernos del mundo, con todos los países que le reporten a nuestra sociedad, a nuestra economía, un beneficio, porque nos relacionamos con el mundo en base a intereses y no en base a ideologías. Ya bastante mal nos ha ido, ¿no?, por ciertas connivencias ideológicas. Pero, señor presidente, me parecía importante hacer alguna referencia al debate que hoy se plantea. Creo que es un debate sobre una situación planteada en la República de Cuba, pero es un debate también importante para el Uruguay. Es un debate sobre principios. Es un debate sobre valoraciones en torno a cuestiones sustanciales, de fondo, sobre valores que hacen a nuestra república, sobre valores que hacen a nuestras convicciones. Porque ¿se cree en la libertad o no se cree en la libertad? No vale creer en la libertad en determinado estado y no creer en la libertad en otro estado. Me parece que es fundamental, entonces, discutir sobre lo que nos convoca la declaración. ¿Existe o no existe en Cuba democracia? ¿Existe o no existe en Cuba libertad? ¿Se violan o no se violan en Cuba los derechos humanos? Ese es el debate de fondo. Después, lo que hemos escuchado a lo largo de toda la noche son excusas. Y nosotros nos hemos pronunciado y el Uruguay históricamente se ha opuesto al bloqueo. Es una torpeza política de los Estados Unidos que le da la gran excusa
a quienes defienden la tiranía cubana. El Uruguay ha sido en ese sentido categórico. El Uruguay ha tenido también una política de apertura hacia Cuba. Aquí se decía que Fidel Castro vino a la asunción de Sanguinetti en el primer gobierno, también vino en el segundo gobierno. Se procuró ayudar al pueblo cubano integrándolo internacionalmente en un momento en donde estaba absolutamente aislado del mundo. Sin duda que la República de Cuba, como cualquier país, ha hecho cosas buenas, ni que hablar, eso no está en discusión. Pero aquí se pretenden lateralmente esgrimir cuestiones que no hacen al fondo del tema que nos convoca, que es si hay o no hay libertad en la República de Cuba. Y creo que queda claro de que no la hay. Basta con leer el artículo al que hacía referencia el diputado Pasquet. En Cuba hay un partido único. Si se quiere hacer política, si se quiere incidir en la realidad del país, solo se puede hacer a través de una ideología, ¿no? Si se es comunista, se puede incidir, se puede participar, se puede formar parte de las decisiones. Ahora, si se es liberal, no hay espacio porque no hay lugar para ningún partido de raíz liberal, como no hay lugar para ningún otro partido que no sea comunista. Eso, ¿no? Y es una pregunta retórica que yo hago. ¿Les resulta democrático? ¿Les resulta democrático? ¿Cómo evaluarían que en Uruguay, en este Parlamento, hubiera un solo partido representado? ¿Cómo lo catalogarían? ¿Dirían que es una democracia? Seguramente que no, seguramente que no. En Cuba hay solo un medio. Está el Granma. No existe posibilidad de reflejar las distintas opiniones, las distintas vertientes. No existe la posibilidad de que haya un periodismo independiente que investigue, que cuestione. No hay espacio. Hay un solo medio de prensa. ¿Cómo verían los legisladores del Frente Amplio que en Uruguay solo existiera un medio de prensa del Estado gobernado por un solo partido con una ideología? Digo, ¿se puede catalogar de democrático eso? Francamente, ¿es sostenible catalogar de democrático todo eso? ¿Cómo se puede catalogar un país que fue gobernado durante más de 50 años por una persona, sin elecciones? ¿Eso es democrático? ¿Cómo podemos catalogar un Estado que reprime la divergencia, que reprime y encarcela al que piensa diferente? ¿Eso es democrático? Entonces, yo no quiero abundar en más detalles, pero me parece que la discusión está saldada. En Cuba no hay democracia, porque todas las valoraciones que hemos hecho y podríamos seguir haciendo, si las aplicáramos en el Uruguay, no resistiría el más mínimo análisis. Es más, si nosotros quisiéramos tener el debate que hoy estamos teniendo en el Parlamento cubano, sería imposible. Es un debate imposible. Es más, si la oposición del Parlamento uruguayo quisiera decir todas las cosas que hoy dijo, no las podría decir, porque en Cuba hay una sola opinión. Entonces, francamente, creo que ha sido un debate el de hoy carente de absoluta honestidad intelectual, ¿no? Porque decir que en Cuba hay democracia, no, objetivamente no resiste el menor análisis. Se ha hablado, señor presidente, de el antiimperialismo, ¿no? de la oposición. Parecido al antiimperialismo del presidente de la República, de la oposición que convocó a George W. Bush ante un eventual ataque militar de la República Argentina, ¿no? Ese es el antiimperialismo que se practicó desde el gobierno.
Pero en definitiva, todo esto trasunta en una hemiplegia ideológica. Como algún día algún ex vicepresidente de la República dijo que si se es de izquierda no se es corrupto, aplica también la máxima, si se es de izquierda no se es dictador. Entonces, de acuerdo a la concepción ideológica del dictador o del verdugo de turno, lo respaldamos. Y esto lo confirma no solo el posicionamiento que tiene la oposición en torno a Cuba, la tiene también en relación a Venezuela, que va por el camino de Cuba, y también en relación a Nicaragua, en donde hubo partidos del Frente Amplio que no acompañaron la resolución de la Cámara, de modo que es una constante. Si el dictador, el verdugo, el violador de los derechos humanos es de izquierda, lo respaldamos, miramos para el costado. Ahora, si es de derecha, es un demonio. Entonces, parece que existen derechos humanos para unas personas y para otras personas no existen los derechos humanos. Para quienes son sometidos por dictadores de izquierda, no existen los derechos humanos. Ahora, si los dictadores son de derecha, sí, ¿no? Existen los derechos humanos. Y eso me parece que es realmente insostenible, porque los derechos de las personas hay que defenderlos independientemente de religiones, credos o ideologías. Por eso, señor presidente, el debate que hoy tenemos es entre la libertad y el despotismo. Y cada uno elegirá de qué lado de la historia se quiere parar. Y yo no pensaba hablar hoy, señor presidente, pero al decir del poeta José Martí, no quería incurrir en la omisión de ver un crimen y quedarme en calma.